Buenos días, queridos hermanos. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo están lidiando con este frío? Bien abrigaditos todos, genial. Voy a tener que... Estoy un poco... Perdón. Un segundito, por favor. Estoy un poco resentido con nuestro hermano Belisario por las canciones que ha puesto, porque todas me las he hecho cantar a, a viva voz y ahora me he quedado sin voz, ¿no? ¿Cómo hacemos, Belisario? ¿Por qué nos haces esto? Gloria a Dios por los momentos de alabanza en los que nuestro buen Dios nos da vida aún para poder cantarle y alabarle. Eso es precioso, mis hermanos. Vamos por favor a Filipenses 2:16. El día de hoy vamos a exponer la primera parte y Dios mediante la segunda parte el siguiente domingo, ¿sí? Filipenses 2:16. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a orar entonces, mis hermanos, para que el Señor nos acompañe en este tiempo, para que este tiempo no sea un tiempo simplemente protocolar, un tiempo que hemos venido para cumplir, porque es domingo, toca iglesia. No, 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 mis hermanos, yo no quiero, ni en última instancia, ni Dios, ni nuestro buen Dios quiere que nos sintamos cómodos simplemente por cumplir. Así que vamos a dirigirnos a nuestro buen Dios, mis hermanos, y vamos a pedirle que nos ayude para escuchar su palabra. Dios mío, Señor, creador del cielo y de la tierra, creador del aire que respiramos, creador de nosotros mismos. Nos acercamos, Señor, con reverencia ante tu presencia. Nos acercamos, Señor, recordando quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú eres el Dios eterno. Y nosotros, Señor, somos peregrinos en este mundo. Nosotros, Señor, somos finitos, pero tú, Señor, eres para siempre. Eres el que eras y serás para siempre, Señor. Permítenos, Señor, recordar ante quién estamos, ante la presencia de quién estamos. Permítenos, Señor, recordar que no estamos simplemente en una reunión por cumplir o una reunión religiosa. Estamos ante nuestro Creador, estamos ante nuestro Salvador, ante nuestro Redentor. Estamos ante aquel que nos amó con amor eterno. Estamos ante aquel que pagó un alto precio, Señor, por nosotros. Dios mío, reconocemos, Señor, que nuestra tendencia es divagar, que nuestra tendencia es no escuchar, distraernos, y lo reconocemos, Señor, no como manera de reproche, sino, Señor, como manera de súplica, porque aún nuestra atención viene de ti, porque tú pones, Señor, el querer y el hacer. Así que, Dios mío, encargamos este tiempo, encargamos nuestros oídos, encargamos nuestros corazones, encargamos nuestras mentes, para que, Señor, sean llenados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y por supuesto, Dios mío, te pido aún claridad, que me des la claridad para poder explicar tu palabra y exponerla, Señor, de una manera que a ti te agrade. Dios mío, acompáñanos en este tiempo. Acompáñanos, Señor, porque ciertamente de nada vale toda la preparación y todo el esfuerzo de estar aquí si tu presencia no está entre nosotros. Padre Santo, guía este tiempo, obra en tu pueblo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, para que se entienda de manera adecuada Filipenses 2:16, vamos a leerlo desde Filipenses 2:12. ¿Sí? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Estamos todos en Filipenses, amados hermanos? Amén. Entonces, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo número 14, y desde aquí viene la idea hasta el número 16. Versículo número 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, es decir, sin quejas, ¿verdad? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16. Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano yo he trabajado. Entonces, la semana pasada, mis hermanos, estábamos viendo que un mandamiento del Señor es que nosotros seamos irreprensibles, ¿verdad? Estábamos viendo que ser irreprensibles no es una idea bonita, ser irreprensibles no es un ideal inalcanzable, ser irreprensibles es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser intachables. Ahora, permítame hacer una pequeña aclaración. Ser intachables no significa que nunca vamos a fallar. Ser intachables no significa que siempre vamos a ser perfectos. De hecho, vengo del futuro. Van a fallar. Malas noticias. Vamos a fallar. De alguna u otra manera vamos a fallar. Pero sinceramente lo digo con tristeza. Ninguno de nosotros se goza en saber que está viviendo para su Señor, está viviendo para su Salvador, y saber que no va a poder ser de una manera perfecta. Vamos a fallar, pero mis hermanos, no quisiera que escuchen esta frase como si la dijera con desinterés, ¿no? O si la dijera de manera cínica. Por supuesto que no. Lamentablemente vamos a fallar. Pero lo que yo quería decirles es que, uno, nuestro llamado es ser intachables. Dos, vamos a fallar. Y alguno de ustedes podrá decir, por fin, entonces, ¿vamos a poder ser intachables, sí o no? Y la respuesta es que sí. Lo que quisiera aclarar, mis hermanos, es que el intachable, el hombre intachable va a pecar eventualmente, pero siempre, siempre, siempre va a arrepentirse. Va a arrepentirse delante de Dios, va a arrepentirse delante de la persona a quien ha ofendido, va a arrepentirse delante de la persona a quien ha hecho daño y va a seguir adelante. El intachable no es aquel que nunca falla. El intachable es aquel que a pesar de sus fallas sigue confiando en Dios, sigue humillándose delante de Dios y sigue adelante en y para Dios. ¿Sí? Así que el mandamiento no cambia. Estamos llamados a ser irreprensibles. Estamos llamados a ser intachables. Y la semana pasada, ¿cómo podemos llegar a ser intachables? Yo quería llegar a ese punto, ¿no? La palabra de Dios nos dice que, en primer lugar, para ser intachables, hay algo que no debemos hacer y hay algo que sí debemos hacer, ¿no? Eso es importante aquí. ¿Qué cosa no debemos hacer? ¿Qué cosa mancha nuestra imagen de intachabilidad? Murmurar, ¿no? Versículo 14, hace todo sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad? Y bueno, en el contexto de aquí de la carta habla más de las murmuraciones y las quejas que nacen entre nosotros. Nuevamente, nosotros podemos quejarnos, ¿no? Por cosas que nos pasan en el trabajo, afuera, no sé, cosas que nos pasan afuera, ¿no? Pero las murmuraciones y las quejas de las que Pablo está hablando en este momento son murmuraciones y quejas que nacen dentro de la convivencia en familia, ¿sí? ¿Verdad? Yo creo que ninguno de nosotros, Belisario, yo creo que ninguno de nosotros podamos decir que nunca hemos visto un conflicto familiar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna vez han visto a vuestros papás discutir, hermanos? Algunos me miran con cara de ¿qué es eso? ¿No? Es inevitable cuando estás en una relación real, ¿verdad? Los roces van a ser inevitables. Y si nosotros queremos ser una iglesia saludable, mis hermanos, lo saludable es que no seamos islas, sino que seamos personas que invertimos tiempo los unos con los otros. Procuramos conocernos, procuramos ayudarnos, procuramos confrontarnos.
Y ahí está uno de los grandes detalles, ¿no? ¿A quién le gusta ser confrontado con su pecado? Es complicado cuando alguien señala tu pecado y cuando alguien señala tu error, pero es necesario y es saludable, ¿no? Algo triste que puede ocurrir en medio de todo esto es que empieces a quejarte y a murmurar contra tus líderes, contra tus hermanos, y de eso precisamente hablamos la semana pasada, ¿sí? La palabra de Dios nos manda a no murmurar. Pero el día de hoy, mis hermanos, no vamos a hablar sobre lo que no debemos hacer, sino sobre el versículo número 16, sobre lo que debemos hacer. Versículo número 16, dice aquí: asidos a la palabra de vida. Bueno, dice dos cosas que debemos hacer. Bueno, dice, perdón, asidos a la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día de hoy, mis hermanos, Dios mediante, vamos a ver la importancia de esto. Versículo 16, lo que tienen frente a vuestros ojos, mis hermanos: asidos a la palabra de vida, es decir, aferrados a la palabra de vida, aferrados a la palabra de Dios. Y la semana siguiente, aprovechando que estamos en el versículo número 16, vamos a ver que esto al mismo tiempo, mientras nos aferramos hoy a la palabra de vida, lo hacemos con la mirada en la eternidad también, en el día de Cristo. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Hoy día, mis hermanos, vamos a ver sobre esto que nos está diciendo Pablo. Procurar ser irreprensibles mientras no nos quejamos y mientras nos aferramos a la palabra de vida, ¿no? Y mientras nos aferramos a la palabra de vida. Y esto es lo que dice el versículo número 16, como está titulado acá, versículo 2:16a, es decir, es esta primera partecita: asidos a la palabra de vida, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser irreprensibles, mis hermanos? Aferrándonos a la palabra de vida, aferrándonos a la palabra de Dios. Aferrarse, mis hermanos, implica sostenerse, perseverar, no soltar. Aferrarse a la palabra de Dios, aferrarse a la palabra de Dios. La idea no solamente es conocer la palabra de Dios, sino depender de ella como sustento vital. Y aquí, mis hermanos, está la gran diferencia. ¿Conoces la palabra de Dios intelectualmente o dependes de la palabra de Dios? Es una cosa muy distinta, ¿no? Una cosa muy distinta es que conozcas a alguien y que ese alguien te sustente. Es muy diferente. Y muchas veces esa es nuestra relación con la palabra de Dios. La conocemos, pero muchas veces no nos impacta, ni no nos sustenta, ni nos sostiene. La palabra de vida es el medio que Dios usa ¿para qué? Para preservar la fe y para producir obediencia. La palabra de Dios es sumamente importante para nosotros, mis hermanos. En Juan 6:68, por ejemplo, decía, Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Pedro diciendo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que, mis hermanos, una idea principal que yo quiero transmitirles el día de hoy es la siguiente: una vida irreprensible no se sostiene por fuerza de voluntad, sino por una adhesión constante a la palabra de Dios. Y es de suma importancia, mis hermanos, que aclare esto, porque ¿quién de ustedes acá puede decir con buena conciencia que ser un hombre y mujer intachable es sencillo? ¿Alguien? Para que nos dé la receta. Nadie, ¿no? Porque vivimos en un mundo caído, porque nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares y todo lo que está afuera en realidad están corrompidos por el pecado. Y lo que la palabra del Señor nos muestra el día de hoy es que una vida irreprensible, mis hermanos, no se va a sostener por la fuerza de voluntad. No se sostiene por la fuerza de voluntad, sino por una adhesión constante a la palabra. Hace años construyeron no me acuerdo, pero en Europa construyeron un edificio
muy interesante, ¿no? Un edificio bien bonito, arquitectónicamente hermoso. Y cuando fueron a revisarlo, algunos ingenieros dijeron, pero aquí deberían haber columnas, ¿no? Porque en ese tiempo estaban acostumbrados a que las columnas sean cada 5 metros más o menos. ¿Me dejo entender? Pero el punto es que insistían tanto en que deberían haber esas columnas que después de que el edificio se hizo, pusieron las columnas, ¿no? Ahora, algunos hermanos que estén más familiarizados con el mundo de la construcción entenderán que si esto ya está hecho, no puedes poner una columna así de la noche a la mañana porque la columna soporta un peso, ¿no? Pero la solución que le dieron es que pusieron una columna, pero hasta que no toque, ¿no? Sino para casi rozando, pero hasta ahí nada más. No sé si me dejo entender. Así que la columna estaba ahí para satisfacer la insistencia de los supervisores, pero no estaba funcionando. No sé si me dejo entender, ¿no? Así que estaba la columna, pero estaba de adorno, en otras palabras, ¿no? No sostenía ningún peso. El problema, mis hermanos, es que muchos de nosotros tenemos la palabra de Dios así en nuestras vidas. Está, pero al final no sostiene ningún peso práctico en nuestras vidas. Está, pero en realidad no está. No nos sostiene. Nos sostiene en otras cosas y no nos sostiene la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo quiere asegurarse de que los filipenses y por extensión los creyentes no caigan en esa trampa. ¿Cómo podemos ser irreprensibles, mis hermanos? Y nuevamente, no es una bonita idea el ser irreprensibles, es nuestro llamado. ¿Cómo podemos llegar a ser irreprensibles? Aferrados a la palabra de vida. Es que es la palabra la que debería estar sosteniéndote. Por ejemplo, imagínate que te das cuenta que en tu trabajo eres una persona que se queja con facilidad, que se molesta con mucha facilidad. ¿Cómo le llamamos a esas personas, mis hermanos? A los que se molestan muy rápido. Renegones, iracundos, fosforitos, muy bien, hermano. ¿Sí? Imagínate que eres una persona así, que iracunda, que se molesta, ¿no? Y te das cuenta por la gracia de Dios y dices, wow, no es correcto que esté reaccionando de esta manera. No es correcto, voy a portarme mejor. Y te esfuerzas un día, 2 días, tus compañeros de trabajo no colaboran, 3 días. ¿Cuánto tiempo te va a durar eso? Poco tiempo. A los pocos días vas a caer porque estás intentando sostenerlo con tus fuerzas. ¿Me dejo entender? Ahora, es muy diferente que, por ejemplo, leas en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Yo quiero que miren la diferencia. Ahora vas a intentar algo distinto. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Ahora, ya no ves esto como un simple consejo, ves como la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad es muy distinto. Algo muy distinto es decir, ya está muy mal, no es lo correcto, y otra cosa es que tú veas en la palabra que la voluntad de Dios para tu vida es que lo hagas sin murmuraciones ni contiendas. Entonces, la palabra, tú vas a ver, por ejemplo, que la palabra muestra que cuando te quejas o cuando te airas, estás negando el señorío de Cristo. Y tienes que llegar a este punto. Si Cristo es Señor, mi manera de hablar también debe someterse a Él. Entonces, cuando vuelves a tu trabajo y llegan las presiones nuevamente, y ya no piensas, contrólate, ya no tan simple. Ahora te pensarás, la palabra de Dios dice, haced todo sin murmuraciones. Eso es la voluntad de Dios. ¿Creen que haya una diferencia, mis hermanos? Por supuesto que sí. El momento en que estás haciendo eso, estás aferrándote a la palabra de vida. Es de lo que nos está hablando Pablo el día de hoy. Aférrense. No responde y van a haber los cambios, mis hermanos. Y deberían haber cambios.
Y así que van a empezar a haber cambios en tu vida, no porque seas fuerte, sino porque la palabra de Dios ahora te está sosteniendo de verdad. Esa es la diferencia inconmensurable, mis hermanos, entre procurar lidiar algo en tus fuerzas y lidiar algo sostenido en la palabra de Dios. Pero sostenido en la palabra de Dios, mis hermanos, no simplemente decir, Dios, ayúdame, ayúdame, estoy renegando, no quiero, ya no aguanto. Y caes. Es muy distinto aferrarte. Y eso es a lo que nos está llamando la palabra de Dios el día de hoy. Aférrate a la palabra de vida. Ahora lo interesante, mis hermanos, en el versículo 16, es que dice, aférrense precisamente a eso, la palabra de vida. Nosotros sabemos que la palabra de vida, ¿a qué se refiere con eso de palabra de vida, hermanos? Un libro especial que han encontrado, que han descubierto, a la palabra de Dios, ¿verdad? Se refiere a la palabra de Dios. Pero en lugar, y aquí viene, ¿no? Pablo, en lugar de decir aférrense a la palabra de Dios, él está eligiendo decir aférrense a ¿qué? A la palabra de vida. Ambos términos son correctos, mis hermanos, pero miren los efectos que deberían causar en nosotros. Cuando decimos palabra de Dios, estamos mostrando el autor de esa palabra, Dios, ¿verdad? Pero cuando decimos palabra de vida, estamos mostrando ya también lo que provoca, el efecto que provoca esa palabra. Vida. Vida. Así que la palabra de Dios no es solamente eso, la palabra de Dios no es solamente la verdad, es la palabra de vida, hermanos. De hecho, en Juan 6:63, Jesucristo lo dijo directamente, ¿no? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son simplemente mensajes motivacionales para que nos levanten el ánimo. Pablo nos muestra un aspecto sumamente importante de la palabra el día de hoy, de la palabra de Dios el día de hoy. Él la llama la palabra de vida, hermanos. Ahora, para que entendamos mejor a qué implica que Pablo diga esto, la palabra de vida, vamos todos por favor a Juan 5. Vamos a Juan 5:37. Queridos hermanos, vamos a Juan 5:37. Juan 5:37. Vamos a ir a Juan 5:37. Ayúdenme por favor con vuestro amén. (37) Ok. Segundo, por favor. Ok. Juan 5:37, para que veamos un poquito el contexto, ¿no? Está en el contexto del paralítico de Betesda. Sí, había un paralítico, no sé si leyeron esa parte de las Escrituras. Había un paralítico que quería ir a una fuente de agua para que sea sanado. Él no podía llegar. Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sanado? El paralítico le dice, quiero, pero quiero llegar a esa agua y otros me ganan. Y Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? El paralítico milagrosamente se levanta y los fariseos que estaban ahí, en lugar de darle gloria a Dios, ¿qué hicieron? No sé si alguien recuerda. O sea, miren lo interesante, ¿no? Eres un fariseo, eres un estudioso, erudito de la palabra de Dios y estás viendo que un hombre está siendo milagrosamente sanado, ¿no? Y no sé si recuerdan cuál fue la reacción de ellos. La reacción de ellos, si recuerdan, fue, es día de reposo, no puedes llevar tus cosas. Ese fue su corazón, esa fue su queja. No le dieron gloria a Dios. Y luego le preguntaron, ¿no? ¿Quién ha sido el que te ha sanado, el que te ha dicho que levantes eso en el día de reposo? Pero bueno, lo dice en este contexto. El punto es que eventualmente los fariseos se llegan a enterar que Jesucristo fue el que lo sanó. Y empiezan a cuestionarlo, ¿no? O sea, ¿tú quién eres? En otras palabras, ¿cuál es tu testimonio? ¿Tú quién eres?
Y es en ese contexto en el que Jesucristo le responde esto, mis hermanos. Ahora sí vamos a leer Juan 5:37. Bueno, yo les animo a leer todo Juan 5 en general, pero por el tema del tiempo vamos a leeros el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Mis hermanos, que quiero poner una pausa aquí para ver lo importante que estamos a punto de apreciar. Los fariseos, los estudiosos de la ley de Dios, los estudiosos de la palabra de Dios, estaban frente a Dios mismo, al Dios encarnado. No sé si me dejo entender, es que es una cosa, no sé si conocen a, digamos, no sé, personas que saben de carros, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú los conoces, escuchan cómo ronca el carro, ni siquiera sé si se llama roncar, algunos se indignarán los que saben más de carros, ¿no? Suena el carro y ya saben qué tipo de motor es, me dejo entender, lo saben porque son expertos. Los expertos en la palabra de Dios estaban delante, literalmente delante de Dios mismo. Los expertos en la palabra estaban delante de la palabra hecho hombre. Y no lo veían, mis hermanos. Y no lo podían ver. Y la pregunta es, ¿por qué no? Si ellos estudiaban la palabra de Dios, es decir, vivían para eso, su vida era la palabra de Dios. Y aquí Jesucristo nos va a mostrar una verdad sumamente importante. Ahora sí, volvemos, versículo número 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Jesucristo diciéndoles a los fariseos, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Versículo número 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Hermanos, esto debe ser un golpe brutal y fuerte para los fariseos. Insisto, si alguno de ustedes sabe de carros o algo en especial y les digan que no saben, se van a ofender. ¿Cuánto más creen que los fariseos? Y miren lo que les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Versículo número 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, les dice Jesús. Versículo número 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quedémonos un segundo, mis hermanos, en el versículo 40. Jesús hablando a los fariseos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No está diciendo no quieren venir a mí para que aprendan más. Les está diciendo no quieren venir a mí para que tengáis vida. Lo cual implica que ellos estaban, ¿qué? Muertos. Y Pablo precisamente utiliza esta palabra el día de hoy, mis hermanos. La palabra de vida. Porque Pablo es consciente de que nunca nosotros hablamos a personas neutrales. Siempre hablamos a un mundo muerto espiritualmente, dominado por el pecado, dominado por la idolatría y dominado por la corrupción. Así que cuando Pablo dice y utiliza este término, la palabra de vida, está subrayando, uno, que en primer lugar el problema no es falta de información. El problema no es falta de información, el problema es falta de vida. El problema del ser humano, bíblicamente hablando, no es que necesita ser más educado, más culto. El problema del ser humano es que le falta vida. Pablo la llama palabra de vida porque quiere dejar en claro esto, mis hermanos. El problema no es que las personas no sepan qué hacer. Muchos saben que no deben murmurar, muchos saben que no deben mentir, muchos saben que no deben pecar y aún así lo hacen. Y es que el problema, mis hermanos, es que sin Cristo todos estamos espiritualmente muertos. Es decir, no tienen el deseo ni la capacidad de vivir para Dios por sí mismas.
precisamente por eso Dios no envía solamente mandatos, sino envía ¿qué? Una palabra de vida. Lo que las personas necesitan no son más reglas, 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 reglas. Necesitan la palabra de vida. Una palabra que cambie su corazón antes de cambiar su conducta. ¿No han caído en el error, mis hermanos, de querer hablar a alguien que está en un pecado y decirle, ya deja de hacer esto, mira este método y así, y asá, y mira lo que dice la psicología y así que el otro? Cuando la palabra del Señor nos muestra que antes de cambiar la conducta de una persona, necesita un cambio de corazón. Mis hermanos, no necesitamos solo mejores instrucciones, necesitamos vida nueva. Y esa vida solo proviene del Evangelio, solo proviene de las buenas nuevas de Jesucristo. Efesios 2:1, no sé si lo recordarán, dice, y Él os dio vida a vosotros. Vamos a Efesios 2:1, mis hermanos, para que recordemos un poquito de dónde venimos, cómo llegamos al punto al que hemos llegado. Perdón. Vamos a Efesios 2:1, por favor. Porque no hay nada más preocupante que escuchar el testimonio de una persona decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. Bueno, yo he sido toda la vida cristiano, ¿no? Sí, desde que tengo uso de razón iba a la iglesia, mis papás me llevaban y siempre he sido cristiano, ¿no? Y Dios está conmigo porque yo siempre he sido, felizmente, ¿no? O sea, no es por nada, pero Dios está conmigo porque me porto bien, ¿qué te puedo decir? ¿Me dejo entender? No hay nada más preocupante que esa afirmación. Porque si has creído realmente en Cristo, en el Cristo de la Biblia, esto aplica a ti. Efesios 2:1, vamos a leer, por favor. ¿Estamos, por favor, mis hermanos? Dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos espiritualmente muertos. ¿Y cómo llegamos a la vida? A través de escuchar el Evangelio, a través de la palabra de vida. ¿Por qué es esto importante, mis hermanos? Porque Pablo, hasta este momento, volviendo a Filipenses, por favor, vamos a volver a Filipenses, mis hermanos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque Pablo, vamos a volver al versículo número 12, un ratito, 2:12, por favor. Pablo está diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, míos, yo decía, ocupaos en vuestra salvación. Pablo está pidiendo obediencia. Y por supuesto está pidiendo obediencia a los filipenses y por extensión está pidiendo obediencia a nosotros. La trampa en la que podemos caer es la siguiente. Cuando tú escuchas esta palabrita, mi hermano y hermana, obediencia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Por curiosidad. No me tienen que responder ahora, pero les animo a que hagan ese ejercicio. Obediencia. ¿Qué es lo primero qué primeras cosas pasan por tu mente cuando escuchas que debes obedecer? Nosotros podemos caer en la trampa de conectar la obediencia directamente con moralismo. ¿Me dejo entender? Esa es la trampa en la que Pablo quiere evitar que caigamos. Cuando Pablo dice la palabra de vida, en primer lugar nos recuerda de dónde nos sacó Dios. ¿Por qué estamos donde estamos? Y en segundo lugar, cuando utiliza este término, conecta la obediencia con el Evangelio y no con el moralismo. Y eso es de suma importancia, mis hermanos. Obediencia y evangelio, o evangelio y obediencia están íntimamente unidos. No puedes separarlos. Pablo viene hablando de obediencia, de vida irreprensible, de conducta visible, y cuando dice la palabra de vida, deja claro que, en primer lugar, la obediencia fluye de esa vida recibida. Pablo muestra que
no se trata de reglas externas ni de fuerza humana. Se trata de que ahora, que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos en Cristo. Vamos a Juan 15, por favor. Vamos a Juan 15, 4 al 5. Vamos a leerlo rápidamente. Juan 15, 4. ¿Sí? Juan 15, 4. Permaneced en mí, dice Jesucristo, y yo en vosotros. Qué precioso, ¿no? Es que no es Jesucristo diciendo, ahora te portas bien. Que no te portes bien, ya vas a ver. Es una relación ahora que tenemos con Cristo, si es que hemos puesto nuestra fe en Él. Noten que Jesucristo no simplemente dice, pórtense bien a partir de ahora, sean muy morales, hagan lo correcto a partir de ahora y punto. Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podéis permanecer. Tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Yo soy la vid y ustedes son otras mini vides. ¿Dice eso en alguna de vuestras Biblias? Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. Eso nos muestra pertenencia, nos muestra relación, nos muestra que somos uno con Cristo, hermanos, que estamos unidos a Cristo. ¿Cómo es exactamente eso? No lo sé, pero es una gran realidad, mis hermanos. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Hermano, es que es precioso, porque Jesucristo no simplemente dice, mira, yo soy la vid, ahora tienes que ser como yo. Él nos muestra que hay una relación, que estamos vivos en Él y que nuestros frutos van a nacer de esa relación que tenemos con Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, nada podéis hacer. ¿Sí? Volvemos por favor a Filipenses. Pablo, mis hermanos, no dice, volvemos por favor a Filipenses 2:16. Pablo dice claramente que debemos estar aferrados a algo, a la palabra de vida. Pablo no dice aférrense a la información correcta, solamente dice aférrense a la palabra que da vida. Porque mis hermanos, lo que sostiene a la iglesia en última instancia no es el conocimiento religioso, sino el evangelio vivo de Cristo resucitado. No es una información la que nos sostiene, es el Cristo vivo resucitado quien nos sostiene. No es un ideal el que seguimos, es una persona a quien seguimos. Se llama Cristo. Y quisiera responder una pregunta. ¿Por qué el conocimiento religioso? ¿Por qué no es el conocimiento religioso lo que sostiene a una iglesia? En primer lugar, mis hermanos, porque el conocimiento, si no es abrazado con fe, puede quedarse en información sin vida. Otra tentación a la que podemos caer es que, claro, tú estás leyendo Filipenses 2:16, dice, aferrados a la palabra de vida. Genial, voy a empezar ahora a estudiar mi Biblia, voy a comprarme más libros, voy a hacer cursos, y todo eso está muy bien, mis hermanos, pero el conocimiento, si no es abrazado con fe, va a quedarse en simplemente información sin vida. Cuídate de eso, mi hermano y hermana. Amén. Haz tus estudios, cómprate libros, inmiscúyete en la palabra de Dios. Pero siempre hay el peligro de que se quede solamente como una información seca. Saber doctrina correcta, mi hermano, no garantiza arrepentimiento ni obediencia.
La iglesia se debilita cuando la Biblia se estudia solo para saber más y no para confiar, depender y obedecer a Cristo. Y lo voy a repetir, porque particularmente en las iglesias bautistas hay sí, por la gracia de Dios, amor por leer, por conocer más, por inmiscuirnos más, lo cual está excelente. Pero eso debería llevarnos a confiar, depender y obedecer de Cristo. Así que el problema, para que no me malentiendan, hermanos, el problema no es el estudio, el problema es un conocimiento separado de la fe viva. Recuerden lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos que recordar lo que quien sostiene a la iglesia es el Cristo vivo, a quien la palabra nos une. La iglesia, hermanos, permanece firme no solo porque conoce la verdad, sino porque está unida a Cristo resucitado, quien da vida. Y estudiamos la palabra de Dios precisamente para aferrarnos más a Él. No para aferrarnos al conocimiento en última instancia, sino para aferrarnos a Jesucristo. Otra cosa que no quisiera que pasemos por alto. Aferrarnos a la palabra, hermanos, incluye también proclamarla. Y esto nos habla del llamado que tenemos a evangelizar. No solamente nos aferramos a la palabra para vivir, sino también nos aferramos a la palabra para ofrecer vida a otros. No sé si recuerdan Romanos 1:16 que dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces tenemos que ver, hermanos, que la iglesia no solamente vive de forma distinta, sino también proclama una vida distinta que solamente Cristo da. ¿Qué cosa nosotros proclamamos? Proclamamos a Cristo. Cuando evangelizamos, hablamos de Cristo. Debería ser así. Una de las personas que yo más admiro, mis hermanos, son los evangelistas, ¿no? Son los evangelistas. No sé si les ha pasado lo mismo. Están sentados en un parque y hay un hombre que se pone a hablar la palabra de Dios. Como un loquito, ¿no? La gente lo ignora, pasan por ahí, por allá, pero él está así hablando. Esto es lo que dice la palabra de Dios, tal. Y a mí siempre me causa admiración esas personas, ¿no? Y bueno, una vez yo estaba en la combi y bueno, subió un hombre, ¿no? Diciendo que era cristiano y que nos iba a compartir la palabra de Dios, ¿no? Yo feliz, ¿no? Emocionado, amén, gloria a Dios, ¿no? Con la admiración que yo siempre tengo por esas personas. Lo interesante es que ese hombre empezó a hablar en contra de la vida pecaminosa de la gente, ¿no? Acá hay gente borracha, que hay gente que fuma, gente que se va a las discotecas, ofenden a Dios. Bueno, y es cierto, genial. Y yo estaba esperando, ¿no? Es decir, bíblicamente hablando, tú tienes que exponer primero el pecado de las personas. Es decir, no hay nada más triste que un evangelio que diga, ¿quieres abrirle las puertas de tu corazón a Cristo? Porque no es bíblico. Suena bonito, suena romántico, pero es que no lo vemos en las Escrituras. Pero bueno, ese es un pequeño paréntesis. Lo adecuado sería mostrar a la persona cómo está delante de Dios. Si mañana partieras de este mundo, ¿dónde irías? Sabiendo que Dios es un Dios justo. Y tendrías que reconocer que estarías en graves problemas. Y que si Dios es justo, y que si Dios existe y existe, y que si Dios es justo y es justo, deberías ir a la condenación eterna. Eso naturalmente debería darnos terror. Y precisamente para eso nosotros hablamos el Evangelio. Que la promesa de Dios, que todo aquel que pone su fe en Jesucristo, que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesucristo, va a ser salvo, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente hacemos cuando compartimos la palabra de Dios es mostrar la ley de Dios,
mostrar a cada uno de nosotros que ninguno de nosotros, hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos bien delante de Dios por nuestros propios méritos. No hay nadie que esté bien delante de Dios por sus propios méritos. Pero bueno, este hombre empezaba a hablar así y habrán pasado 10, 20, 30 minutos y ese hombre seguía hablando en contra de las borracheras, ¿no? Hay borrachos. Y de un momento a otro empezó a hablar de los grupos musicales, ¿no? Este grupo musical es horrible, ¿cómo es posible que va a venir este viernes seguramente? Y seguramente la gente va a venir a tomar tal marca de cerveza. Yo he estado ahí. Ahora, yo entiendo. Pero yo he estado un poco inquieto porque, ¿a qué hora va a hablar de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿A qué hora va a hablar de Cristo? ¿A qué hora va a ofrecer la palabra de vida? ¿A qué hora va a ofrecer la salvación que viene por poner tu fe en Él? Y no llegaba ese momento y tristemente jamás llegó ese momento. Al final llegó al punto de decir, por eso tienen que ir a la iglesia. Porque yo voy a la iglesia. Sí, antes yo tomaba alcohol así, pero yo voy a la iglesia ahora. Y ustedes tienen que ir a la iglesia. Y van a ver que cuando vayan a la iglesia su vida va a mejorar muchísimo. Ahora la pregunta ¿es eso el evangelio? ¿Es esa la palabra de vida? Y la respuesta es un rotundo no. El evangelio, como decía Martín Lutero, ¿no? El evangelio no nos dice lo que debemos hacer, sino lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Esa es la palabra de vida. Nosotros no compartimos, ahora deja de hacer esto, ahora tienes que hacer esta regla, tienes que vestirte así, asá. Nosotros compartimos al Cristo resucitado, al Cristo que murió por nuestros pecados. Así que mis hermanos, yo quisiera dejarles con algunas preguntas antes de terminar. Este versículo tan pequeñito nos está mostrando algo tan profundo, que debemos aferrarnos a la palabra de vida. No aferrarnos a un conocimiento, mis hermanos. No basta con aferrarnos al conocimiento. Tenemos que llegar al punto de... Parece obvio lo que voy a decir, hermanos, pero no solamente es leer lo que dice tu Biblia, sino creer lo que dice tu Biblia. Mis hermanos, porque hay una diferencia inmensa, grandísima, inconmensurable, entre simplemente saber lo que dice tu Biblia y creer lo que dice tu Biblia. Aferrarse es realmente eso, creer. En verdad me aferro a que Dios dice que me ama. Si lo leo y dice que Él me ama, me ama. Si leo y dice que Él me perdona cuando confieso mis pecados y pongo mi fe en Jesucristo, lo creo, me aferro a eso. Si Él dice que todas las cosas se las permite para mi bien, lo creo, me aferro. Aferrarnos no solamente es decir, ya, algo será, por algo será. Dios sabrá, ¿no? Mis hermanos, estamos llamados a aferrarnos. No es simplemente una esperanza como, ojalá que suceda, tal vez que exista la posibilidad. Es aferrarnos con todo nuestro corazón. Así que la pregunta, mis hermanos, para ustedes es, ¿de qué te estás aferrando realmente cuando llegan las presiones en tu vida? Cuando llegan los momentos de tensión, de presión, de incomodidad, de sufrimiento en tu vida, ¿de qué te estás aferrando realmente? Pablo no dice conociendo la palabra, por lo menos acá no dice solamente conociendo, dice aferrados a la palabra. Aquello a lo que uno se aferra, ¿no? Cuando uno tiembla. ¿No han visto como la fe de un niñito? Cuando pasa algún susto, se aferra de frente en el caso de mi hijo es a mis piernas, ¿no? A mis pies. Mi rodilla, no sé, lo que encuentre, lo poco que encuentre, se aferra. Pero esa fe inocente, ¿no? Es decir, él no busca a otro lado, no mira, no quiere entender lo que está pasando, él se aferra y punto.
Y que el Señor nos dé esa fe de un niño en la que podamos aferrarnos a sus promesas. Mis hermanos, no solamente estoy diciendo que nuestra actitud sea Dios sabrá, y en verdad Dios sabe, sino dar un paso más allá. Dios dice esto en su palabra. Me aferro. Me aferro. ¿A qué te estás aferrando cuando vienen las presiones de la vida? Cuando viene una crítica, cuando alguien te critica, ¿te aferras a justificarte o a lo que la palabra dice sobre la mansedumbre? Cuando viene el cansancio, ¿te sostienes en tu carácter o te sostienes en las promesas de Dios? Te animo a reflexionar en esta pregunta, porque estamos llamados a aferrarnos a sus promesas, a la palabra de Dios. Porque en última instancia no nos aferramos a las promesas en sí mismas, nos aferramos a Cristo en última instancia. Es decir, ni siquiera nos aferramos a una idea, hermanos, nos aferramos a nuestro Cristo, a nuestro Salvador. Segunda pregunta. Tu obediencia es algo bíblico obedecer. Tengo que decirlo en primer lugar. Tu obediencia nace del esfuerzo personal o de permanecer en la palabra de vida. En la palabra de vida, no estoy diciendo de vida. La vida irreprensible, mis hermanos, a la cual, insisto, estamos llamados, no se sostiene por fuerza de voluntad. Y los que lo han intentado, estoy seguro que ya han fracasado o que van a fracasar. Porque una verdadera vida irreprensible no nace por la fuerza de voluntad, sino por permanecer aferrados a la fuente de vida. Cuando las cosas se ponen difíciles, una de las cosas que más me ha volado a la cabeza cuando Pablo manda una de sus cartas es que les dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaréis si no se dieran por vencidos. Pero a mí me llama la atención que Pablo está escribiendo a creyentes, ¿no? Es que se los digo porque yo, cuando no venía a la iglesia, yo pensaba que los creyentes eran seres súper espirituales, ¿no? Es decir, que todo el tiempo estaban caminando así, casi levitando, sin ninguna lucha, sin ningún problema, casi volando, ¿no? Yo pensaba eso, sinceramente, ¿no? Y cuando tú lees a Pablo decir a los creyentes, no se cansen de hacer el bien, uno se queda pensando, espérate, ¿los creyentes se cansan de hacer el bien? ¿Cómo te podrías cansar de hacer el bien, no? Bueno, yo me preguntaba eso, y yo creo que la respuesta es obvia. Te cansas porque vives en un mundo pecaminoso, porque vives en un mundo lleno de gente ingrata, lleno de gente traicionera, y por si fuera poco, con un corazón traicionero. Para que no te sientas la víctima, discúlpame. Y sí, te vas a cansar de hacer el bien, pero eso no implica que te vas a entregar al mal. De hecho, por eso Pablo dice, ¿no? No se cansen de hacer el bien, a su debido tiempo van a cegar. Pero la pregunta es, volviendo al tema, ¿cuándo viene ese cansancio? Cuando procuras hacer lo correcto delante del Señor y parece no haber resultados, ¿cuál es tu actitud? Es decir, ¿dices, tengo que esforzarme más? ¿O dices, la palabra dice tanto, por lo tanto voy a obedecer así? ¿Obedeces porque la gente te dice, wow, qué obediente es, qué genial es? ¿O obedeces simplemente porque es la voluntad de tu Padre? ¿Obedeces simplemente para agradecer a tu Padre? Porque eso estábamos viendo precisamente esta mañana, ¿verdad? Lo engañoso del pecado. Muchas veces hacemos tantas cosas no para Dios, sino para la gente, sino por el aplauso de la gente. Cuando fallas, ¿redoblas la disciplina o vuelves a la palabra para ser renovado? Cuando caes en algún pecado, la solución para ti es
esforzarte más y tienes que esforzarte más. Pero en última instancia, ¿tú crees que la solución es simplemente esforzarte más o vuelves a la palabra de vida para ser renovado? Salmo 119, 92. Escuchen lo que dice. Si tu ley no hubiese sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Siguiente pregunta, mis hermanos, perdón. La palabra de vida, la palabra de Dios, ¿está interpretando tu vida o solo está acompañando tu vida? ¿La palabra de Dios está interpretando tu vida o solo está acompañando tu vida? Permítame explicar esto. Aferrarse a la palabra de vida implica que, atención, aferrarse a la palabra de vida implica que ella define la realidad. No solo que la aprobamos cuando coincide con lo que sentimos. Mis hermanos, decir que yo me aferro a este libro implica que este libro va a definir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo prudente y qué es lo imprudente. No he visto a personas decir, sí es interesante ese libro, pero bueno, no tengo que decir, conozco a personas, yo he sido esa persona, ¿no? Mi mamá me hablaba tanto de la Biblia, ¿no? Yo no era creyente. Y yo le decía, ma, tanto, o sea, está bacán, está bonito la Biblia y todo, pero yo, ¿no? Según yo, el que sabía, el inteligente, ¿no? Se me ocurrió decirle la siguiente genialidad. Ma, está bien tu Biblia, pero tienes que discernir, pues. O sea, las cosas que son buenas, aplícalas. Pero hay cosas que no me parecen y no deben ser, ¿no? Esa actitud muestra que ¿quién tiene el criterio último? Yo, ¿verdad? Y mis hermanos, aferrarnos a la palabra de vida significa reconocer que nosotros no definimos la realidad, sino que la palabra define la realidad. La palabra está por eso les pregunto, ¿no? ¿Tú permites que la palabra interprete tu vida o simplemente la palabra es tu compañera? Simplemente una compañía que está ahí nada más. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? Cuando la palabra no interpreta mi vida, yo termino reinterpretando mi pecado. Y esa es una trampa también que debemos evitar. Cuando la palabra no interpreta mi vida, yo termino reinterpretando mi pecado. Y muchas veces, hermanos, la murmuración contra otros hermanos, de hecho, se convierte en una forma de huir del arrepentimiento. Lo voy a repetir. La murmuración contra otros hermanos, la queja contra otros hermanos, es una forma de huir del arrepentimiento. Imagínate que un hermano o hermana se acerca y te dice, mira hermana, yo creo que yo veo que estás cometiendo este pecado. Deberías arrepentirte. Y tú es que tú tienes dos opciones, ¿no? Y decir, wow, no me había dado cuenta de eso. Gracias. Y gracias a Dios y gracias a ti por decirme. Pero también lamentablemente tienes la otra opción, ¿no? Oh, Brandon, ¿sabes qué me ha dicho el hermano? Un poco exagerado, ¿no? Me ha dicho esto. ¿Tú ves que soy así? No, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Esa actitud de murmuración, de queja, no solamente es pecado en sí mismo por la murmuración que estás haciendo, sino también que es una forma de huir de tu arrepentimiento. Para pensar, mis hermanos. Última pregunta. ¿Estamos aferrados a la palabra de vida al punto de ofrecerla o solo la usamos para nosotros mismos? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios? ¿O solamente la usas como tu verdad personal? Como tu libro de autoayuda
personal. Ejemplos concretos. Hablas de valores cristianos, pero evitas hablar claramente del pecado, la cruz y la resurrección. O más curioso, defiendes la sana doctrina dentro de la iglesia, pero nunca ofreces el evangelio fuera de la iglesia. Cuando ves a alguien sufriendo, ¿le das consejos humanos o le anuncias a Cristo crucificado y resucitado? Para pensar, mis hermanos, quisiera que nos despidamos con un pequeño mensaje para mis hermanos creyentes. Hermano y hermana, si eres creyente, no te aferres a tu capacidad, no te aferres a tu carácter y no te aferres a tu experiencia. Todas esas cosas son buenas, ¿ah? Debes ser un hombre y una mujer capaz, debes buscar ser alguien capaz, debes buscar ser alguien de carácter, debes buscar tener experiencia, pero no te aferres a eso, última instancia. Aférrate a la palabra de vida. Aférrate a la palabra de vida. Cuando el pecado se manifieste, arrepiéntete, porque eso es lo que dice la palabra de vida. Cuando la presión llegue, permanece, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No se cansen de hacer el bien. Y cuando tengas la oportunidad, anuncia a Cristo, aunque no seas comprendido. Porque la vida irreprensible no se sostiene por la fuerza, hermanos. La vida irreprensible se sostiene por la palabra de Dios. Y un mensaje final para mis amigos que no son creyentes todavía. Si no eres creyente, no necesitas un consejo para mejorar tu vida, ¿no? No lo necesitas. Lamentablemente, muchas iglesias prometen algo que la palabra de Dios nunca promete. No sé si, y lo tengo que decir con mucha tristeza. Iglesias que dicen, estás sufriendo por algo, genial, ven acá, ven a Dios, Él va a resolver todos los problemas. Él quiere la felicidad para tu vida. ¿Tienes problemas económicos? Tranquilo. Dios va a solucionar todos esos problemas. Si no eres creyente, no necesitas un consejo para mejorar tu vida. Necesitas vida nueva. Yo tengo que reconocer algo. La gran mayoría de nosotros no venimos a la iglesia por motivaciones correctas. Es decir, pocos vamos a la iglesia diciendo, wow, necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito escuchar la palabra de Dios. Necesito ser fortalecido para arrepentirme. La mayoría de nosotros, por supuesto que me incluyo, van a Dios, van a una iglesia porque tienen un problema personal y quieren salir de ese problema personal. Pero pocos vamos reconociendo nuestro verdadero problema, nuestro más grande problema, el pecado. Nuestro más grande problema, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro más grande problema, la falta de vida en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, no quiero decir que a Dios no le importen tus problemas. Seguro que sí, le importan tus problemas. Le importan tanto tus problemas que envió a su Hijo para morir por tu mayor problema, el pecado. Le importan tanto tus problemas que cuando estás en Cristo puedes afrontar todo lo que viene después con tranquilidad. Pero el mayor problema, mis amigos y amigas, que tenemos es la falta de vida. Y esa vida no está en ti ni en tus esfuerzos. Está en Jesucristo, quien murió por los pecadores y resucitó para dar vida a los que estaban muertos. Así que no te llamo a que entiendas todo, pero te llamo a venir a Cristo y a vivir. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo. Es lo mejor que te puedo ofrecer, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a orar.
Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has mostrado el día de hoy. Señor, ayúdanos a fortalecernos y a aferrarnos. Señor, nos conoces. Sabes, Señor, a las cosas a las que realmente nos aferramos. Pero, Señor, nosotros confiamos y te rogamos, Señor, que nos muestres y nos des las fuerzas, Señor, para reconocer que solamente en tu palabra, solamente en tus promesas, solamente en ti, Señor Jesucristo, está la verdadera paz, el verdadero gozo, el verdadero deleite, el verdadero placer. Señor, ayúdanos a reconocer a que muchas veces nos aferramos a cosas que son pecaminosas y a cosas, Señor, que son tan pequeñas e ínfimas comparadas a tu palabra de vida. Dios mío, gracias por tu palabra. Sálvanos de caer simplemente en moralismo. Ayúdanos a aferrarnos a ti, no solamente a tus promesas, sino en última instancia a ti, Señor. Porque no creemos en un ideal, creemos en un Dios vivo, en un Dios, en un Cristo que ha resucitado. Señor, gracias por tu palabra nuevamente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos. Amén.